Daniel Arcucci, nacido el 5 de septiembre de 1963 en Puan, el interior de la provincia de Buenos Aires. Es un reconocido periodista formado en la Escuela de Periodismo Deportivo del Círculo de Periodistas Deportivos, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una trayectoria de más de 30 años, cubrió el total de 10 mundiales, desde 1986 hasta la última edición, 2022. Dani, hablemos un poco. Contame cómo empezó tu historia en los medios. Mi historia en los medios es tan ideal que no puede ser ejemplar para decir, uy, qué bueno, qué fácil que es. Porque la verdad es que se me abrieron muchas puertas muy rápido. Mi mérito fue aprovechar que se abriera esa puerta, pero no es que fui a golpearlas. Yo había venido a estudiar periodismo deportivo desde mi pueblo, Puan, 600 kilómetros de Buenos Aires. La primera vez que salía de mi pueblo, con 18 añitos, como cualquiera que termina la secundaria. De un pueblo te tenés que venir a estudiar a la gran ciudad. Y arranqué en el Círculo de Periodistas Deportivos. El primer año fue casi escuela secundaria específica de periodismo deportivo, pero con la exigencia de una escuela secundaria. Y la verdad que cuando me volví a Puan, cuando terminó ese primer ciclo, dije no voy a volver. Me voy a quedar cerca, en Bahía Blanca, que es otra ciudad de influencia. Y después, por suerte, dije no, voy a volver. Si sigue todo igual, hago el cambio. Pero le voy a dar una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad, a las 2 semanas, 3 semanas de estar en el segundo año, vinieron a pedir periodistas para cubrir rugby, para un diario que se llamaba Tiempo Argentino. Y yo me encontré levantando la mano. Yo de rugby no sabía nada. Sabía que la pelota era ovalada, que había un señor, que había mi amigo, que se llamaba Hugo Porta, y un equipo que se llamaba Los Pumas. No sabía ni cómo se sumaban los puntos. Estuve desde abril a diciembre, y en diciembre, milagro, me dicen, el gráfico se llevaba al jefe de la sección de deportes y quiere llevar a un chico, y te eligió a vos. Así que debuté en la selección argentina antes que primera división, porque pasé al gráfico, que era la meca, era donde todos querían trabajar, con menos de un año de experiencia en medios. Y a partir de ahí aproveché la oportunidad, leí mucho, me instruí mucho, seguí estudiando, escribía mucho, después pasé a la tele, pero para eso pasaron 15 años, pero formado en el periodismo gráfico y se fue dando todo naturalmente hasta llegar a este punto. Dani, metiéndonos en la temática de mundiales, quiero que me digas cuál fue el mundial que más te gustó cubrir. El que más me gustó cubrir fue el primero, porque primero fue inesperado. 1986, yo tenía 22 años, entré en la lista como el último enviado de la revista El Gráfico. Hacía poco que había conocido a Maradona, pero de todos modos me mandaron con otros seleccionados. Primero, no con Argentina, estuve con Alemania, con Francia, se me abrió la cabeza. Yo nunca había salido del país, nunca había salido del país. O sea, salí para cubrir un mundial, así que fue el que más me gustó. Ahora, después los demás los puedo tener clasificados. Italia 90 significó mucho porque yo tengo raíces italianas. El Mundial 2006 de Alemania me resultó fascinante por la extraordinaria organización. El Mundial 2010 lo sufrí muchísimo con Diego de entrenador. El Mundial 2014 no me gustó tanto porque lo sentía demasiado cercano a Brasil y para mí un Mundial es viajar lejos. Y finalmente Qatar 2022 significó de algún modo cerrar un círculo. Yo digo el primer círculo porque voy a seguir cubriendo mundiales y con una cuestión de mucha emoción por haber estado en el Azteca en el 86 con Maradona dando la vuelta olímpica y estar en el Lusail en 2022 con Messi dando la vuelta olímpica. Quiero que me des un contexto, contarme cómo fue tu relación con el Diego antes y después de su fallecimiento. Mira, antes, y obviamente hablamos de la última etapa, yo me había armado un grupo de WhatsApp con mi número de teléfono y con todos los números de Diego que tenía. Porque a Diego le iban cambiando el número y yo por ahí me enteraba porque hasta a veces me llamaba el mismo y me aparecía un número que yo no conocía y por suerte atendía y era Diego pidiéndome el número de teléfono de Coppola, cosa que me pasó una vez. O gente que estaba con él y me llamaba porque Diego me quería mandar un mensaje o lo que sea. Entonces yo agarraba todos esos números, fue una situación clave porque era una forma de blindarlo que habían encontrado para él, pero que yo me permitía entrar. Entonces lo que hacía era, día por medio, me lo había impuesto, era mandarle un mensaje. Y simplemente el mensaje era, Diego, ¿cómo estás? Soy Dani, ¿cómo va todo? ¿Alguna novedad? Y estoy hablando sobre todo de la etapa de pandemia, la etapa en que no aparecía tanto, la etapa de gimnasia, íbamos como comentando qué pasaba con los partidos. Y bueno, fue eso. Obviamente no tenía nada que ver con lo que había vivido antes, que era, imagínense, él viajando a Buenos Aires cuando vivía en Italia o en Sevilla, después en Rosario, distinto a todo eso. Ahora, después del 25 de noviembre, sí fue como un golpe que a mí me cayó, se me dio ese golpe 4 o 5 días después de la noticia, que es darme cuenta que ya no estaba más ese contacto, es decir, que ya no generaba más noticias.
Entonces empecé como un trabajo de un vínculo mucho más profundo, que era volver sobre mis pasos y volver sobre nuestros pasos. Y fue ahí que me impuse como un mandato, que es mantener encendida la memoria de Maradona, porque yo pensé que de algún modo se iba a dejar de hablar de Maradona. Entonces quería mantenerlo. Así que el quiebre que se produce en el vínculo es exactamente ese, de mandarle un mensaje día por medio a todos los días, trabajar de algún modo sobre él. Seguir contándolo y seguir observándolo y estudiándolo.